Multitudinarias marchas en todo el país ligado con el reclamo por Ni Una Menos, que coincide lamentablemente con nuevos episodios de violencia. Ocurrió en Córdoba capital con el femicidio de una mujer que finalmente fue hallada a la vera de la ruta provincial número 5. Pero sobre todo lo que se plantea es el día después. Una vez que ese reclamo unánime gana las calles de toda la Argentina, ¿qué es lo que sucede? Para plantearlo sobre todo en el ámbito judicial, ¿de qué manera acceder al botón antipánico? ¿Cuándo se aplican las restricciones? ¿Son efectivas? ¿Alguien controla que efectivamente el golpeador no se acerque a la víctima? ¿Hay mecanismos de resguardo y de contención cuando la mujer queda en la calle con sus hijos para poder dialogarlo y analizarlo a este tema? Estamos junto a la asesora letrada Alejandra Mundet. Alejandra, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Gracias por venir. Hola, muy buenas tardes. Gracias a ustedes por invitarme. Advierte con mucha preocupación como asesora letrada un crecimiento en el reclamo, en las denuncias, en los planteos por parte de mujeres que son víctimas de violencia. Creo que con la violencia doméstica está pasando lo mismo que planteé hace poco con el tema del abuso sexual, ¿no? O sea, creo que hoy por hoy hay una mayor visibilidad de esta situación, entonces al hacerse más público y más visible, la gente se anima más a denunciar, ¿no? ¿Y con qué circunstancias llega? ¿Qué plantean las mujeres cuando llegan a la asesoría letrada? Sobre todo, en muchos casos llegan señalando, mire, he denunciado muchas veces y necesito alguna respuesta, ¿no? Lo que pasa es que hasta el dictado de la ley que mal llamada violencia de género, porque en realidad es ley de violencia hacia la mujer, en realidad, porque si habláramos de violencia de género tendría que ser toda circunstancia donde una persona tenga violencia con alguien en función de su género. Podría ser contra una persona homosexual, contra un varón, o sea, está mal utilizado violencia de género para referirse a la violencia hacia la mujer. A partir de la Ley Nacional de Violencia hacia la Mujer, cambia el paradigma, en el sentido que se da una mayor protección, se crean los juzgados de género, se crean las asesorías de género, que en realidad es darle más competencia a la competencia que ya tenían las asesorías de violencia familiar, como es la asesoría a mi cargo. Hasta el momento del dictado de esa ley, antes de esa ley, la gente que estaba inmersa en un conflicto de violencia familiar venía por cuestiones del plan de parentabilidad con la pareja en relación a los hijos. O sea, a mí, si bien me llegan las denuncias de violencia para notificarme, para tomar conocimiento, mi mayor intervención hasta ese momento era para hacer los acuerdos de los hijos. ¿Por qué? Porque cuando hay violencia familiar se evita el contacto de la víctima con el victimario, entonces no se los puede mandar a mediación, que es lo que se hace en los otros casos. Entonces la asesoría que interviene es la mía. A partir del dictado de la ley de género, lo que se hace es garantizarle a todas aquellas mujeres que han sufrido violencia tener patrocinio gratuito. ¿Qué implica el patrocinio gratuito? Que van a poder ir a la asesoría cuando lo necesiten para el después, como dicen ustedes. O sea, ¿qué pasa con el después? Porque la mujer va a la unidad judicial, hace la denuncia, o al juez de paz, o a la fiscalía en turno en horario inhábil, la denuncia se remite al juzgado y el juez inmediatamente, al día siguiente, dicta la orden de restricción, manda a la unidad de constatación de violencia familiar el pedido de informe. Pero muchas veces esa persona no tiene la contención necesaria. Entonces, a partir del dictado de esta ley, esas personas pueden dirigirse a la asesoría cuando consideren que el juzgado no ha satisfecho sus demandas, porque en realidad las demandas las satisface el juzgado. Lo que pasa es que al haber tanta cantidad de denuncias, el después se hace como difícil. No hay un andamiaje. A ver, doctora, para plantearlo en un ejemplo claro, ¿quién controla de que efectivamente aquella persona que tiene porque la restricción es un documento formal? Es decir, usted no puede acercarse a tanto de la víctima. ¿Quién controla de que efectivamente eso no ocurra? Porque aquí está la clave. Claro, si la mujer tiene que verlo cuando sale a la calle, se lo cruza, le llama, le habla por teléfono. A eso es a lo que iba, o sea. Sí. Es muy difícil el control del después.
porque hay tanta cantidad de gente que denuncia. Vamos a hablar de las situaciones de denuncia grave, porque hay muchas, hoy tenemos muchas denuncias, pero muchas de esas denuncias son situaciones de mensajito de texto, de gente donde realmente no hay un conflicto grave que uno puede, en base al protocolo de la denuncia, puede vislumbrar que el día de mañana va a haber un conflicto mayor, ¿no? Las denuncias graves, o sea, es muy difícil controlarla. El control lo hace la propia víctima, que es la que tiene que muchas veces no lo hacen porque van a la unidad judicial, pierden tiempo, que es la que tiene que ir y denunciar en la unidad judicial que el victimario no violó la orden de restricción. Porque una vez que viola la orden de restricción, eso ya puede pasar al ámbito penal. O sea, el fiscal ya tiene obligación de investigar, que sería el único, sería como el momento en que... Muy vulnerable a la muy víctima. Vulnerable, porque si tiene que ser la propia víctima la que controle que el agresor no se le acerque, se advierte una flaqueza muy fuerte. Porque además, a eso es lo que iba, o sea... no hay la cantidad de personas en la unidad, en la Secretaría de Violencia, no hay la cantidad de personas necesarias para controlar el después. Porque esas personas tienen que hacer el diagnóstico de situación para ver realmente la gravedad de la situación, para ver si hay que determinar un operativo mayor, para ver si hay que darle un resguardo diferente a la persona. Pero los equipos son 2 equipos. ¿Esto sucede siempre en Córdoba? ¿En todo Córdoba pasa lo mismo? No, ¿O hay una diferencia entre Córdoba y el interior? Hay una diferencia muy grande entre Córdoba y el interior. Partamos de la base que en Córdoba capital hay un fiscal especial, hay 2 fiscales especializados, hay 2 fiscalías especiales de violencia. Entonces, acá no hay no hay una fiscalía especializada. Hay 4 fiscalías que se encargan de eso. Por lo tanto, no es lo mismo que el juez dicte la medida y no tengamos un fiscal que trabaje en ese... Hablamos para todo el sur de la provincia de Córdoba, ¿no? Que prácticamente se hace cargo, claro. Y Río Cuarto es un ámbito bastante grande, ¿no? O sea, es como que yo nunca me voy a olvidar, una vez un ayudante de fiscal no me acuerdo qué pueblo, que dijo, no, acá el botón antipánico soy yo. Claro. O sea, las mujeres tienen mi celular y frente a una situación de vulnerabilidad me llaman a mí y yo voy y hago las veces de botón antipánico, ¿no? Doctora, quería consultarle, ¿cuál es la diferencia entre orden de restricción y cerco perimetral? ¿Hay una diferencia? No, cerco perimetral no, o sea, la medida que puede tomar el juez es una orden de restricción. Lo que pasa es que a veces una orden de restricción que puede ser de acercamiento, sí, puede ser de total, ¿no? O sea, no acercarse, no comunicarse, no ir a los lugares de trabajo, no ir... depende de cada caso en particular y de la gravedad de la denuncia también, ¿no? Lo que pasa es que muchas veces le establecen un radio, ¿no? Sí. Un radio para no acercarse, porque no es lo mismo si la persona vive al frente de la casa o vive atrás que si la persona vive a 10 cuadras, ¿no? Entonces cuando viven lejos se establece un radio perimetral de no acercamiento, digamos. ¿Cómo se gestiona un botón antipánico y en qué casos se otorga? Bueno, yo voy a hablar, o sea, a partir de abril el Tribunal Superior sacó una acordada donde se estableció un protocolo para determinar en qué situaciones a una persona hay que darle un botón antipánico. Sí. Ese protocolo lo primero que se hace es una entrevista a la víctima para ver la gravedad del caso, para ver las herramientas que tiene la víctima para manejarse, si lo va a poder utilizar, si lo va a poder, no lo va a dejar arriba de la heladera o va a pensar que no le va a servir, o sea, ver si esa persona tiene las herramientas para utilizar el botón antipánico. Para eso hay un protocolo de entrevistas, con las entrevistas que se le tiene que hacer a la persona, y ese protocolo se debería aplicar en todo el interior de la provincia. Esa entrevista la tiene que realizar el equipo técnico del Poder Judicial, razón por la que aplicarlo en la ciudad de Río Cuarto sería imposible. Hoy el equipo técnico de la ciudad de Río Cuarto tiene 2 psicólogos y 2 asistentes sociales para todos los fueros, o sea que no hay
manera que además... ¿Aquí hay también una diferencia con Córdoba importante? Importantísima. O sea, Córdoba tiene un equipo técnico para cada fuero, incluido la asesoría. O sea, la asesoría, por ejemplo, la asesoría de niñez tiene un equipo técnico especializado solo para la asesoría de niñez. Esto imagino se debe reproducir lo mismo en San Francisco, en Villa María, todos padecen esa misma situación. Exactamente. No sé si con mayor gravedad o menor gravedad, pero en Río Cuarto lo sufrimos a diario. O sea, en Río Cuarto tenemos un solo psiquiatra para todas las pericias psiquiátricas de todos los fueros. Ahora, con este déficit, doctora, cuando se plantean una problemática tan fuerte que se lleva a la vida de nuestras mujeres, es evidente que hay una falencia judicial y estatal que todavía está a mitad de camino, incluso de las propias leyes que tienen que regular, ¿no? Bueno, porque uno supone que en otros delitos de pasar lo mismo, ¿no? Pero hay que rescatar, Sí. hay que rescatar el trabajo que hacemos las personas que trabajamos adentro del Poder No, está Judicial. claro, lo que le falta es la estructura, bueno, ¿no? pero en Claro. este sentido, hoy no tenemos equipo técnico, entonces en Río Cuarto no se aplica. Entonces, ¿quién determina si hay que aplicar o no, hay que entregar o no el botón antipánico? Es el juzgado. O sea, las secretarias entrevistan a la persona y de acuerdo a la gravedad de la situación le entregan el botón antipánico. Y la policía es la que controla. O sea, la policía controla que el botón esté prendido, que funcione. Cuando no está prendido, llaman por teléfono para ver por qué no está prendido. Llaman una vez por semana a las personas para ver si lo usan, si no lo usan. Bueno, es como que vamos supliendo este déficit porque consideramos que es una situación de gravedad. La ventaja que veo yo hoy en cuanto a esto de la ley es que estas personas que no encuentran respuestas en la justicia o que no encuentran respuestas, no les gustó, el juez ordenó una medida que ellos consideran que puede ser deficiente. Cuando van a la audiencia en el juzgado les informa que ellos tienen la posibilidad del patrocinio gratuito por intermedio de mi asesoría. O sea, hoy esas personas ya no importa si tienen recursos o no tienen recursos. Si tienen recursos, obviamente que se van a buscar un abogado particular porque, bueno, le va a dar una mayor ventaja. Pero si no, pueden ir a la asesoría. ¿De qué serviría este patrocinio? Y serviría en el caso de, si el juzgado consideró que la situación no era tan grave para dar un botón antipánico, pero realmente la persona está tan angustiada que necesita ese botón antipánico, bueno, gestionar el botón antipánico. Una vez pasó, por ejemplo, que el juzgado había determinado la exclusión de una persona, que en realidad esa persona estaba con las criaturas, entonces, bueno, fue al juzgado y se pidió la exclusión de la persona que había quedado en el domicilio y volvió la otra persona con los chicos. O sea, eso es como hoy la única... el único ofrecimiento, la única garantía en cuanto al después que vos hablabas, que ustedes hablaban. A uno lo que se advierte en esta radiografía es mucha vulnerabilidad por parte de la víctima, y esta es una cuenta evidentemente pendiente, pero quería preguntarle también, doctora, para sintetizar, ¿qué pasa con el golpeador? Una vez que, a ver, se le restringe o se lo envía a la cárcel, porque uno sabe que hoy las cárceles no son espacios de recuperación. Ese golpeador en un momento sale y vuelve a tomar contacto. Si fuera la cárcel tendríamos una ventaja, porque en la cárcel va a recibir tratamiento psicológico especializado. Pero cuando se le pone la restricción, cuando se le pone la restricción o cuando se le excluye o cuando la medida no llega a ser tan grave como para ir detenido, no, porque no tenemos en Río Cuarto tratamiento psicológico para el victimario. ¿Y en Córdoba? En Córdoba, y depende de, o sea, es como que cuando yo trabajaba en Córdoba era como muy así, a cuenta gotas. Era como que había que estar peleando por el lugarcito porque vos sabías esos casos que podías llegar a zafar si el señor hacía un tratamiento psicológico, porque eran situaciones de... Porque muchas veces no es un psicópata violento que va a ser violento toda la vida y que no se va a poder reformar. Muchas veces la situación, la crisis económica, la situación familiar, una enfermedad, hacen que una persona se desborde y cometa un acto de agresión o de violencia que con un tratamiento se puede llegar a... Pero el tema es que ese abordaje no está. No está. Es así. Hoy está como en instituciones... privadas o instituciones de... Sí, pero eso es para el que tiene el dinero. El tema es para el que no puede acceder. Hay grupos también de ayuda, de alcohol, o sea, así como hay grupos de alcohólicos... Está bien, pero no es el Estado.
No. No es el Estado. No me haga hablar, no me haga criticar. Al Estado, que después tiene que volver a... Bueno, pero la verdad es que intentamos plantear esta situación porque nos preocupa mucho. Es una preocupación que siempre la planteo, es algo que siempre lo he hablado con Darío Peralta y con las chicas del equipo, porque es algo que a mí me preocupa. O sea, yo creo que es necesario hoy por hoy el tratamiento para ambos, ¿no? Y también una cosa, que las mujeres se animen a denunciar los incumplimientos, así sean mínimos, o sea, un mensajito de texto, llamada por teléfono, así sea mínimo el incumplimiento a la orden de restricción, denunciarlo, porque muchas veces pasa que incumplió la orden 5 veces y nunca la denunciaron. Entonces, cuando te vienen a ver a vos para pedirte que vayas al fiscal, que le reclames y qué sé yo, vos te encontrás con que a lo mejor es una situación de violencia de hace 3 años, pero la persona nunca denunció estas restricciones. Y en el sentido contrario también, el otro día decía un especialista, si las partes decidieron superar el conflicto y arreglarse también, ¿no? Dar aviso a la justicia de que esa restricción ya no estaría, de hecho, no estaría rigiendo más. Muchas veces pasa que tienen el botón antipánico, el señor está de nuevo viviendo en la casa, apagaron el botón y nunca se dio aviso de esa situación. De todas formas, yo desde la asesoría, cuando la mujer viene a pedir que se levante la orden de restricción, siempre pido que se haga como un pequeño diagnóstico para evitar que en realidad no sea... Porque a lo mejor no es totalmente consciente de esa medida que va a tomar. Doctora, muy amable, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias por venir.